¿Existe vida después de la muerte? Es una pregunta que todos debemos de hacernos. Es una pregunta que aún ha desatado polémica. Hay quienes creen, hay quienes no creen que hay vida después de la muerte. Y aún hay palabras y dichos que son comunes en nuestra vida, ¿no? Hay quienes mencionan y dicen que la vida acaba cuando una persona se muere. Ya está ahí, no hay más, ¿sí? Los ateos tienen esta creencia, muchas religiones también tienen esta creencia, como los testigos de Jehová también. Y bueno, podríamos mencionar varios, pero vamos a centrarnos en aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Él nos dijo? ¿Verdad? El Señor Jesucristo generalmente se presentaba y enseñaba a la gente a través de parábolas. La parábola era una representación de algún hecho ficticio o una parte que pudiera ser apegada de una realidad y era tomada para poderla aplicar, ¿sí? Como el hijo pródigo, la moneda perdida, ¿sí? la oveja perdida también. Y así, muchas parábolas el Señor Jesucristo habló. Y si tú me acompañas a la escritura en el Evangelio de San Lucas 16, el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Aquí en la escritura nos marca que desde el capítulo 14 había dado Jesús una serie de parábolas, ¿sí? Solamente para mencionar, algunas había hecho inclusive milagros. Hablaba de la parábola de la gran cena, de la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, la parábola también del mayordomo infiel. Y a través de esas enseñanzas, cada una de ellas, los estudiosos, los psicólogos, aquellos hombres sociales que quieren entender o que quieren encontrar filosofía o sabiduría, se apegan mucho y estudian mucho estos pasajes, estas parábolas, porque podríamos decir, en términos de alguna persona que le gusta invertir su tiempo, dice, pues aquí hay mucho jugo, aquí hay mucho provecho de dónde sacarle a estas parábolas, ¿sí? Entonces, Jesús estaba hablando ahora ya no en parábolas. Hasta aquí en este mismo capítulo 16 hablaba la última parábola, que era la del mayordomo infiel, ¿sí? Hay que separar lo que es una parábola y lo que es un relato. Y muchos piensan y creen que el siguiente relato, el que vamos a tomar, que se le conoce como el rico y Lázaro, piensan y asumen que es una parábola. Es algo ficticio, es algo que se le ocurrió a Jesús. Pero cabe aquí el detalle que en todas las parábolas Jesús jamás hizo nombre ni mención de ponerle nombre a las personas. Le decía el hijo, le decía la oveja, le decía la moneda, le decía la viuda, pero nunca le ponía nombre. Como decir, Pancho hizo esto. Pancho fue a la tienda y pasó y vio y se dio cuenta de que estaba muy frío en el área de lácteos. No. Aquí el Señor Jesucristo ahora ya estaba dando un nombre en el siguiente relato, y vamos a leerlo, ¿sí? Dice de la siguiente forma, San Lucas 16, 19, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que
que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estéis consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Aquí Jesús estaba haciendo el relato de este hombre rico y de este hombre llamado Lázaro. Dice en la Escritura que este hombre tenía y hacía banquete con gran esplendidez, diariamente. Y por otro lado vemos a un hombre llamado Lázaro, que sentado, que enfermo, con llagas, dice que se alimentaba de las migajas de la mesa de su amo, de este gran rico, y que aún los perros lamían las llagas de este pobre hombre. Vemos aquí 2 casos. Por un lado, una persona en la cual estaba en abundancia, que muy probablemente no contemplaba ni aún veía en su entorno el que él podía hacer bendición a otras personas, que él podía hacer misericordia aún con ese pobre hombre que estaba ahí tirado, en el cual aún los perros lamían sus llagas. Cuánto no más, probablemente a lo mejor hasta peleaban por el mismo alimento. ¿Sí? Recordemos que lo que es la hambruna, lo que es el tener mucha hambre, te hace perder inclusive conocimiento y te hace ser muy débil. Aún te puede llegar a hacer perder la dignidad. ¿Sí? En los momentos extremos, queridos hermanos, queridos amigos, aquellos que escuchan este mensaje, nos puede llevar inclusive a vender el mismo cuerpo, ¿sí? A denigrarnos de cualquier forma. Inclusive hay quienes se ofrecen a matar a alguna persona con tal de alimentarse, ¿sí? Quiero decirte que aquel que refrena su pie del mal porque tiene una esperanza en un Dios vivo, es recompensado por Dios. Le es tomado en cuenta. Por cuanto has retenido tu pie, yo también te bendeciré, yo también te glorificaré. Porque no buscaste la gloria de los hombres, sino buscaste mi gloria, dice Dios. Por lo tanto, este hombre, este Lázaro, que aquí Jesús mismo, que es Dios mismo, está haciendo este relato. Le está diciendo Lázaro, porque también dice la Escritura que aquel que pone su fe, su confianza en Dios, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y también dice: esforzaos para que no los borre del libro de la vida. Quiere decir que hay unos que están escritos en el nombre de la vida, pero su nombre será borrado. Y aún no solamente eso, sino que no será recordado su nombre jamás. Será dado al olvido. Qué terrible situación estaba enfrentando ahora este rico que había muerto, lleno de bienes, pero pobre espiritualmente. Era un hombre en el cual estaba ahora
se convertía al contrario, ¿sí? Ahora él estaba, dice aquí en la Escritura, en un lugar de tormento, y aún ahora él estaba enfrentando en un lugar de tormentos, lleno de llamas, atormentado, estaba enfrentando lo que era la paga de su pecado o la paga de sus hechos, ¿sí? Dice aquí en la Escritura, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces le decía: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo, porque no aguanto, que la ponga en mi lengua, porque me estoy quemando. Dice la Escritura que hay un lugar de tormento, ¿sí? En el Hades, dice la Escritura, que antes de que Jesús viniera, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo que señal le sería, que no les iba a dar señal, sino la señal que le había dado al profeta Jonás, de estar 3 días en el abismo. Y este era estar en el Hades, ¿sí? Recordemos una cosa: antes de morir, la gente ¿a dónde va? ¿Va al infierno o va al cielo? ¿Sí? Antes nadie podíamos entrar al cielo, queridos amigos, queridos hermanos, porque no estaba la paga de esa entrada, de ese boleto, de ese ticket. Vaya, pongámonos, para explicarlo algo así más o menos y parafrasearlo, para darnos una idea de lo que estoy hablando, hagamos de cuenta que vamos a entrar a una convención, a un viaje, ¿verdad? Y ustedes tienen su boleto y les dice: ten, aquí está tu boleto. Abraham le dio precisamente esta salvación y todos aquellos que estaban confiando en la promesa del Cristo Redentor, ¿sí? Ese era previamente el boleto que ellos tenían. Ellos todavía no conocían al Cristo, pero por cuanto confiaron en la palabra de Dios de que les iba a venir un Salvador, a ellos les dio ese ticket, les dijo: mira, este es tu pase a la salvación, pero no puedes entrar al cielo, ¿sí? Entonces hagamos de cuenta que la gente, que la convención fuera en un estadio, en un hotel o en algún lugar. La gente estaba formada en una línea en la cual dice, viene una institución y dice: a ver, usted trae su boleto, sí, aquí está, usted pásele por acá, usted aquí se queda. Aquellos que no confiaron en Dios eran lanzados inmediatamente al lago de tormento. Aquí el Señor Jesucristo nos explica claramente y nos aclara esta pregunta con la que iniciamos: ¿hay vida después de la muerte? Y el Señor Jesucristo en este relato, no parábola, aclaramos, en este relato explica que sí hay vida después de la muerte. De hecho, muchos dicen que la vida termina cuando la persona muere, y ciertamente sí, termina, pero y se le acaba la posibilidad de poder volverse a Cristo. Aquel que muere y está en Cristo tiene una vida eterna. Recordemos que el Señor Jesucristo venía a hablar y a advertir, a salvar lo que se había perdido, ¿sí? A darnos una promesa, a darnos un pase directo, a morir por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ahora sí poder pasar a ese lugar. Cuando la persona cuando Dios recibe el pago del Señor Jesucristo en esa cruz, recordemos que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero la paga de nuestra salvación, de nuestra paz hacia con Dios, la dio el Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Cuando Él muere en la cruz, inmediatamente nosotros tenemos ahora sí acceso directo. Pero el primero que entra es aquel que pagó, y resucita a Jesús y entra en el cielo. Esos 3 días que estuvo muerto fue a predicar al Hades, al seno de Abraham. Hagamos de cuenta, figuremos esto, que está lo que es el área del infierno y el Hades, como si fuera un acantilado, y todos los demás están ahí. Lázaro y Abraham y todos aquellos que habían creído en la promesa
tenían ahora una salvación, estaban en descanso. Recuerden que decía en la Escritura que y reposó y durmió con sus padres, ¿sí? No dice que murió, porque recordemos que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ¿sí? Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, al morir estas personas, el hombre rico jamás creyó que iba a ser el inicio de una eternidad, ¿sí? Lázaro tenía debió haber tenido una promesa, puesto que fue llevado al seno de Abraham a ser sanado, ¿sí? A ser guardado, a tener reposo. Porque aquí dice Abraham, le dice, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Qué terrible pensar que una persona pueda estar adquiriendo triunfos, logrando éxitos, llenándose de riquezas y no pone ni tiene un espacio para ver qué es lo que ha de ser su vida próxima. Porque esta vida en un ratito se nos acaba. En un accidente estamos en el hospital, ¿sí? Familiares cercanos tienen enfermedades incurables. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hemos meditado en ellos? ¿No antes bien mucha de la gente se sienta en su televisor y empieza a ver, y la persona está en el hospital, está en el quirófano, y la otra persona entretenida porque, tiene muchos problemas? La verdad, la gente no se concientiza de lo que se sufre en ese lugar. Dice la Escritura que este lugar de fuego, este lugar de tormento que arde con azufre y fuego por la eternidad, fue creado para Satanás y sus demonios. No fue creado para el hombre. Pero también dice la Escritura que fue creado para Satanás y sus demonios y sus ángeles y todo aquel que hace su voluntad de su padre. Porque hace la voluntad de su padre. Satanás le da placer a su carne, ¿sí? Dice entonces, le dice el hombre, este hombre le dice al rico, dice: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, por favor, apercíbelos de lo que viene. ¿Por qué? Él no tendría temor si sus hermanos hubieran sido espirituales y hubieran estado entregados. Abraham le dice padre, quiere decir que era hijo, quiere decir que fue borrado su nombre. ¿Sí? Fue borrado su nombre. Y ahora dice: mándalo, por favor. Es que ya no podemos hacer eso. Aún no puedo enviarte a Lázaro porque hay una cima que nos separa entre tú y yo. Yo no puedo ir, nosotros no podemos ir para allá, ni ustedes. Dice ustedes. Ni ustedes pueden venir para acá. Quiere decir que no estaba este hombre rico solo, sino que había más gente atormentada, consumiéndose. Aquellas personas que han tenido la desfortuna de tener una situación en la cual necesitan agua, deshidratación, y pide a gritos el agua, lo que sea, y aún a esa gente no se le puede dar de trancazo todo, se le tiene que dar por sorbos, mojarle primero la boca, ¿sí? Porque se colapsa su cuerpo. Este hombre necesitaba una gota, porque él creía que con eso saciaría, aunque fuera un poquitito, su vida. Un poquitito aunque fuese. Dice aquí en la Escritura que Abraham le dice y le contesta: tú sabes que no podemos hacer eso. Es más, a Abraham tienen, dice, a Moisés tienen y a sus profetas. Moisés se le conoce como el hombre que liberó al pueblo de Israel. Y a través de 4.300 años antes de este relato, que fue la liberación de Egipto, que fue la liberación de los hebreos de Egipto, ellos ya conocían que había una promesa, ¿sí? Dice a Moisés tienen y a sus profetas y no les oyeron, como el día de hoy. La santa palabra que dice en la Escritura que es la palabra más profética, la palabra profética más segura, antes de que viniese un ángel, antes de que venga un apóstol, la palabra profética más segura, queridos hermanos, es la Biblia, es la Escritura. No es el hombre que se para y que empieza a temblar y empieza...
a sentirse que se levita. Eso no es cierto, hermanos. ¿Sí? Porque cada espíritu está sujeto a la persona, así lo dice la Escritura. Así lo dice. ¿Sí? Aquellas personas que quieren aparentar ser espirituales y hacen todas esas atrocidades, les va a ser demandado. Porque han llevado a muchos, ¿sí?, a ser doblemente hijos del diablo. Porque antes pecaban sin conocer de Dios, pero ahora les hablan de un Dios y les enseñan peores cosas. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¡Ay de aquel que muere y no encuentra un descanso en su vida! Si ahorita tuviéramos algún huracán o estuviéramos al borde de la muerte, la pregunta sería, para que tú mismo te evalúes, yo mismo, ¿a dónde irías? ¿A dónde irías? Ya no irías al seno de Abraham, a que te dé una oportunidad Dios, ¿no? Porque cuando murió Jesús, vino por ellos y se los llevó. Vino y les predicó y les habló, y ellos tuvieron que confesar que Cristo era el Salvador, porque Él es el único camino entre Dios Padre y el Hijo. Los toma y deja a aquellos en el tormento. ¿Sí? Vemos entonces que aquellos hombres, aquellos hermanos de este hombre rico, estaban en la misma situación. Ya no había engaño. Ahora el hombre rico sabía que había un lugar de tormento. ¿Sí? La pregunta es, ¿a dónde irías? Ya contestamos la primera pregunta con la que iniciamos. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, hay vida después de la muerte. En Juan 11:25, en el Evangelio de Juan 11:25, el Señor Jesucristo volvía a hablar. Estaba haciendo milagros, ¿ok?